quiero invitarles para que puedan abrir sus Biblias y podamos, o su celular, donde usted tenga ahí la palabra, que podamos leer y compartir esta enseñanza. Amén. Primera de Colosenses 1:12. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es por la versión Reina Valera 1960. Y también por la NBI, nueva versión internacional, dice: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, amén. Que el Señor bendiga esta enseñanza. Y solo le pido que sea la gracia y la revelación del Señor que sea hablando, ¿cierto?, a nuestras vidas. Le voy a pedir a la pastora Blanquita que pueda orar, Blanquita, por esta palabra, amén, para que podamos presentarnos delante del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú nos das en esta tarde de estar en este lugar, Señor, reunidos ante tu presencia, en junta de cada uno de nuestros hermanos que tú has permitido, Señor amado, que nos congreguemos en este momento. Padre, sabemos que la revelación, Padre Santo, viene a través del Espíritu Santo, que tú haces morar dentro de cada uno de nosotros por tu misericordia. Pedimos que tu gracia, que tu poder, que tu bendición, Señor amado, guarde cada uno de nuestros corazones, Señor, y tú abras nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para que tu palabra entre, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre, transformando, renovando, restaurando, Señor, todo lo que nuestro ser necesita ser cambiado. Padre, sabemos, Señor amado y Dios de gloria, que solo tú eres el único que puedes cambiar, que puedes renovar, que puedes transformar nuestra vida y de quienes nos rodean, Señor. Tú dices en tu palabra que tú traes paz a nuestro corazón, que tú traes paz a nuestra vida, Señor amado. Y yo te pido que esta palabra, Señor, que va a entregar nuestra hermana Cristina, Señor amado, tú seas dándole esa revelación, Padre, suficiente a ella y a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, Señor. Te pido, Padre Santo y Dios de gloria, para que nuestro entendimiento sea abierto a través del Espíritu Santo y trae, Señor, esa palabra transformadora, Señor. Yo te pido en esta noche que esta palabra llegue a nuestra vida y sea transformándonos, Padre, y que quede en nuestro corazón, Señor amado. Amén. De una u otra forma, Señor amado, sé tú ministrando. En el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, bendice, Padre Santo, a nuestra hermana Cristina. Amén. Llénala de esa gracia, de ese poder, de esa revelación, Señor amado, que solo viene a través del Espíritu Santo. Bendice cada uno de los que están en esta noche escuchando de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos congregas para tu nombre, Señor amado. Que tu palabra, Señor, se cumpla el propósito y es que tú seas glorificado, que tú seas reconocido en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Sí. Que todo nuestro ser, nuestra mente, Señor, reconozca tu poderío, reconozca tu grandeza y tu autoridad, Señor. No solo ciertas partes de nuestra vida, Señor, o algunas etapas de nuestra vida, Señor, sino que todo lo que tenemos y somos sea sometido a ti y a tu verdad. En el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, pastora Blanquita. Amén. Y vamos a comenzar, amén. Grande es el Señor y yo le doy gracias a mi Dios porque nos permite estar reunidos por estas pantallas. Por estas pantallas, el Señor es fiel y nos permite estar aquí, y yo por eso le doy las gracias al Señor, porque grandes son sus obras. Yo sé que en cada uno de ustedes el Señor ha hecho maravillas, porque sus promesas son grandes. Yo sé que usted me puede decir un amén ahí detrás de pantalla,
porque sé que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros, porque sé que el Señor va a seguir obrando en nuestras vidas, amén, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y le doy gracias al Señor por su palabra, que como leíamos ahora recientemente, en Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en este día? Y yo creo que no tan solo en este día, yo sé que siempre como hijos de Dios estamos dándole gracias al Señor. Cada vez que abrimos nuestros ojos, ¿cierto? Y nos permite ver la luz de un nuevo día, el que podamos respirar, el que podamos sentirnos que vivimos, es por la gracia y la misericordia del Señor. Dice, con gozo dando gracias al Padre, porque Él nos llena de vida. Amén. Entonces es maravilloso por todo lo que Él nos da y nos entrega cada día. Si nos vamos a lo que significa, porque acá yo subrayé dos palabras, aptos y herencia. Esas son las dos palabras que subrayé. Y si nos vamos a lo que es la definición de apto, significa que sirve para una determinada actividad o una función o un servicio. Eso significa la palabra apto. Es decir, servimos para una determinada actividad, para una determinada función. Y hace alusión también esta palabra como una persona idónea, una persona capaz, una persona eficaz, capacitado, aprobado, preparado, dispuesto, hábil, competente. Amén. Mire todo lo que significa o todo lo que hace referencia a esta palabra apto. Idóneos, capaces, dispuestos, competentes. Y dice aquí su palabra que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces aquí Pablo oraba de forma permanente por la iglesia de Colosenses en este caso. Si bien no fundó esta iglesia, pero sí él siempre estaba pendiente y orando fervientemente por ellos. El apóstol Pablo intercede por ellos pidiendo para ellos sabiduría. Él pedía sabiduría y pedía conocimiento, sabiduría espiritual. Y esto era para traducirse en un andar digno, digno en la vida y que produzca frutos o buenas obras. Por eso oraba el apóstol por esta iglesia, por decirlo así, o por estos hermanos que habían creído en el Señor, ¿cierto? Oraba por conocimiento y por sabiduría. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que es importante que entre nosotros intercedamos los unos a los otros y oremos los unos a los otros en sabiduría y conocimiento? ¿Sería importante orar? Que yo orara por la Connie para que el Señor le diera sabiduría, le diera entendimiento, ¿cierto? Pero esa sabiduría que es espiritual. Entonces, muchas veces, claro, nuestras oraciones a lo mejor se basan en nuestra necesidad primeramente, Señor, necesito esto, Señor, necesito tu cobertura en tal cosa, en tal área de nuestras vidas, pero también necesitamos orar para que el Señor nos proporcione de esa sabiduría espiritual, de ese conocimiento, porque necesitamos andar como hijos de Él, como hijos de luz, y todo se traduzca en un andar digno, para que nosotros seamos aprobados, aceptos, ¿cierto? Entonces, así como era para Pablo la necesidad de orar y de interceder por los creyentes de Colosa, así también tiene que ser nuestra necesidad. Cuando veamos ahí que necesitamos orar por nuestro hermano, por la necesidad que él tiene, ya sea de salud, económica, de problemas, de lo que él tenga, también aprovechemos y oremos por nosotros, pidiendo la sabiduría y el conocimiento, para que podamos ser capaces, ¿cierto?, de poder andar por este camino angosto, que no es fácil. Entonces necesitamos, ¿cierto?, la sabiduría del Señor para poder andar en los caminos del Padre. Entonces,
tenemos que orar los unos a los otros pidiendo que Él nos dé sabiduría para caminar junto a nuestro Señor. Se les decía que apto significaba idóneo, capacitado, aprobado, competente. Entonces me llevaba a pensar cuando nosotros estudiamos en lo académico, tenemos que pasar por un proceso de adquirir mucho conocimiento, de adquirir mucho aprendizaje. Podemos estar estudiando 2, 4, 6 años, ¿cierto? Adquiriendo conocimiento una y otra vez, año tras año. Entonces, pero finalmente uno, ¿qué tiene que hacer? Es rendir a una evaluación para que finalmente te digan, sí, tú estás aprobado. Eso es lo que pasa en lo secular, en lo académico, ¿cierto? Adquiriendo aprendizaje. Pero ¿qué viene después? Viene la etapa de que nosotros tenemos que poner en práctica ese conocimiento. Poner en práctica lo que aprendimos, lo que adquirimos en todo ese periodo, ¿cierto?, de aprendizaje. Entonces, tenemos que ir a la etapa de empezar a adquirir experiencia. Y eso también me va a ayudar, de cierta forma, a mostrar las habilidades, ¿cierto?, las competencias, y también para ver si me consideran que voy a ser apto o no para tal función o para tal cargo. Entonces, tiene que venir esa etapa que también me va a ayudar después, cuando yo adquiera la experiencia, poder ayudar a otros o poder enseñar a otros. Entonces, la palabra del Señor aquí dice, aptos para participar en la herencia de los santos. Entonces, muchas veces nos esforzamos mucho estudiando, ¿cierto? Preparándonos, capacitándonos, para poder tener ciertos méritos. ¿Por qué uno estudia? Porque quiere avanzar, ¿cierto? Quiere mostrar que esto yo lo puedo hacer, tengo las competencias, soy hábil para esto, para tal cosa, ¿sí o no? Y nos preparamos y nos esforzamos y dejamos todo así de lado muchas veces, tiempo sacrificado para poder yo prepararme para lo que yo quiero ser. Entonces, queremos ciertos méritos, por ejemplo, en una empresa cualquiera, yo quiero ingresar así inmediatamente, con otros méritos. ¿Por qué? Porque yo estudié, yo me preparé y tengo cierto aprendizaje. Pero como les digo, su palabra dice aptos para participar de la herencia. Ay, le digo, pero qué maravillosa es su palabra. De verdad que a mí su palabra, como que yo le digo, Señor, que su palabra impacte en mi corazón, y impacte en mi mente, y impacte su palabra en mis pensamientos, porque tú, no sé si piensas de repente lo que es la grandeza del Señor en tu vida cada día. No sé si lo piensas o lo puedes meditar, porque muchas veces, claro, vivimos una vida tan ajetreada, llena de cosas, de problemas, circunstancias, pero en algún momento de tu día, digo yo, pensamos en esa grandeza, o soy un hijo de Dios, y el Señor me hace apto y me hace partícipe de esa herencia, que no tiene, pero ninguna similitud a las herencias que nosotros podemos ver a nivel terrenal. ¿Y sabes qué? Herencia significa un derecho. Entonces, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, ¿qué sucede? Yo paso a ser hijo de Dios, y por lo tanto paso a ser hijo, tengo una herencia, tengo un derecho. Si lo podemos ver en Juan 1:12, su palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué maravillosa es su palabra, lo que Él trae cada día para nosotros. Porque el Señor nos habla, de cualquier forma, Él va a tratar con nuestras vidas, ya sea por una palabra, una enseñanza, el escuchar a lo mejor la radio, una palabra, los mismos programas de televisión de repente que colocamos, ¿cierto? Donde uno escucha una palabra, escucha una alabanza, de alguna u otra forma el Señor siempre te está hablando.
Entonces Dios nos llama hijos y nos da derechos y nos hace aptos. Y es importante para cada uno de nosotros conocer el potencial que tenemos, la capacidad que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Si yo te pregunto a ti, ¿te consideras apto o te consideras capacitado en este caminar con Dios? ¿Qué me dirías tú? Bueno, veo poquitas caritas, pero le pregunto a la Connie. No sé si la Connie se ha preguntado, ¿te consideras apta como hija de Jesús, del Señor? Yo creo que la pregunta es muy difícil porque hay muchos cuestionamientos previos a ser apto, ¿no? Yo creo que cada uno de repente tiene errores y Dios te ayuda a pulirlo, incluso cambia nuestro carácter, pero aptos, eh, es difícil. Es difícil, ¿cierto? Amén. Es difícil. ¿Y sabes por qué? Es lo que decía Connie. Nosotros nos miramos nosotros mismos como seres humanos y miramos más nuestros errores muchas veces que lo que Dios puede hacer con uno. Y eso nos pasa siempre. Y yo creo que nos pasa a todos en lo general. Vemos nuestra condición humana. Entonces aquí dice que el Señor nos llama a ser sus hijos, más a todos los que lo recibieron, a todos los que creímos en el Señor. Nos da la potestad y nos hace ser sus hijos. Entonces, es importante para cada uno de nosotros conocer este potencial. Nuestra herencia es que un día vamos a reinar con Jesús, vamos a reinar con nuestro Señor. Allá no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Tenemos una morada preparada, que Jesús, ¿cierto?, dio su vida por nosotros y nos está preparando para ese lugar. Entonces, y eso es para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante interceder en sabiduría e inteligencia espiritual? Necesitamos hacerlo para que andemos como es digno del Señor, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Por eso es importante que podamos interceder día a día. Tal vez necesitamos muchas cosas, o tenemos muchos sueños, o queremos alcanzar muchas metas, ¿cierto? Pero es muy importante que cada uno de nosotros podamos interceder por sabiduría espiritual, por conocimiento, por inteligencia, que solo el Señor nos puede proporcionar. ¿Para qué? Para andar dignamente, creciendo en su obra y llevando frutos de toda buena obra. Entonces Dios nos salvó, nos hizo sus hijos, ¿cierto? Y nos hace aptos. Entonces, nadie se puede sentir inferior el uno al otro. Ninguno de nosotros que estamos aquí presentes se puede sentir inferior en comparación al otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo su hijo. Creemos en el Señor y el Señor nos llama, ¿cierto?, a ser sus hijos. Entonces tenemos esa herencia. El Señor dice, tú eres mi hijo, por lo tanto pasas automáticamente a ser un heredero del reino. Entonces somos todos herederos. Y el crecimiento en mí, en ti, lo da Dios. El Señor nos da el crecimiento, pero también depende en gran parte de nosotros querer tomar las herramientas, como Dios nos ha capacitado para poder preparar nuestra vida al servicio de Dios. Y eso es súper importante, porque Dios nos hace aptos, Dios nos capacita, pero viene el tiempo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar. De lo que Dios nos ha entregado, nosotros tenemos que empezar a ejercitarlo. Tiene que haber una diferencia marcada en lo que eras antes de conocer a Jesús a lo que soy después de conocer a Jesús. Esa separación está, porque el Señor nos sacó de tinieblas a la luz, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿cómo era antes y cómo soy ahora siendo un hijo de Dios? ¿Hay una separación? Sí, la hay y la tiene que haber. Porque el Señor
cuando nos llama, ¿cierto? Y nos llama a ser sus hijos, nosotros tenemos que ser una vida nueva. En Colosenses 1:13, donde estábamos leyendo, en el versículo que sigue dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta la grandeza del Señor para nuestras vidas? En quien tenemos redención por su sangre. Entonces, pero en este caminar con Jesús, viene el periodo de deserción, vienen los periodos de abandono. Sabes que cuando yo estudiaba mi carrera en el instituto, partimos como 40, yo creo, si no mal recuerdo, hace mucho tiempo atrás. Partimos como 40 siendo alumnos del primer año, por decirlo así. Y cuando nos graduamos, yo creo que fuimos, si es que 6 de los alumnos de ese curso original. Entonces, uno se da cuenta que claro, estudiar trabajando era muy sacrificado. Habían papás, mamás que tenían ciertos hijos pequeñitos. Entonces todo era un sacrificio familiar, era un sacrificio económico, era un sacrificio de invertir mucho tiempo. Entonces hubo mucha deserción, mucha gente que abandonó y quedó a medio camino. Simplemente se retiraron y no pudieron cumplir con esa meta. Yo le doy gracias a Dios que en su misericordia Él me permitió cumplir y poder llegar a la meta, como se dice, invicta, y en esos 4 años que había que estudiar, el Señor me permitió y me dio la capacidad para poder adquirir conocimiento y poder rendir, ¿cierto?, una evaluación y poder haber tenido esa carrera. Entonces, y no lo veía tan solo en la gente que estudiaba en la noche. Habían chicos que estudiaban de día, que eran más jovencitos, que sus papás le podían pagar la carrera, pero ellos también desertaban. Había mucha abandono en las carreras. ¿Por qué? Porque también eran chicos que eran más jovencitos, no tenían mayor responsabilidades, en este caso le pagaban su carrera, ellos solamente tenían que estudiar. Pero muchas veces estaba la falta de interés, tal vez el desánimo, simplemente no querer ir y tantas cosas más. Entonces, muchos quedan en el camino cuando se comienza algo, ¿cierto? Pero por otra parte, vemos la gracia del Señor para nuestras vidas como hijos de Dios, que yo sé que muchos que han podido estudiar y el Señor les ha permitido estudiar, el Señor nos ha cubierto en su gracia, nos da gracia delante de Él y nos da gracia delante de los hombres. Sé que hay situaciones muy complejas que se viven, pero Dios nos da gracia y nos permite, ¿cierto?, salir adelante y cumplir el objetivo. Entonces uno ve que hay deserción. Y así como se ve, y yo veía deserción en ese instituto, en esa carrera, en lo académico, también hay deserción espiritual. Hay mucho abandono en las iglesias, y eso no se ve, y eso se ve a nivel general. Hay deserción en las iglesias. Pero fíjate que esto está presente en las iglesias, en las congregaciones. Muchos aceptan a Jesús, pero con el tiempo se abandona este caminar. Y es triste porque uno ve ciertas situaciones, y yo solamente le doy gracias al Señor porque, como dice la canción, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es por su gracia y por su misericordia el que nos ha permitido estar en pie. Es por su gracia y su misericordia quienes estamos, nos ha permitido poder caminar con Él. Solamente por gracia y misericordia del Señor. Pero ha habido mucha deserción, ha habido mucho abandono espiritual y eso se comprobó ahora también con la pandemia.
que la pandemia afectó mucho. Entonces, uno piensa y dice con tristeza lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Esto pasa a nivel y en todo orden del día, por decirlo así, porque puede pasar a lo mejor en una situación académica, en la iglesia, a nivel familiar, a nivel profesional. Hay deserciones y abandono. Las personas muchas veces sienten que no pueden seguir y se van quedando a mitad de camino. Conocí a mucha gente, interactué con mucha gente que me decía, yo fui hijo de Dios. Yo fui hijo de Dios. Yo conocí a Jesús, pero ahora ya no estoy sirviéndole. Y yo sé que también a ti te ha pasado que has conocido a personas que dicen, yo también fui parte de una congregación o de una familia espiritual. Y no te queda más que decirle, ¿cierto? Y yo sé que tú te has encontrado con gente así y Dios te la ha puesto, porque si Dios nos ha permitido estar acá es para que también podamos ser restauradores de Portillo. El poder ir, ¿cierto?, a aquel alma que está en necesidad y que él cree y dice que no puede seguir. Pero con Dios todo lo podemos. Amén. Con Dios todo. Porque Él es el que nos cubre y el que nos capacita. Entonces, claro, vemos estos abandonos, vemos estas huidas a nivel espiritual y es muy complejo. Pero ¿sabes qué? Hay un tema ahí que también pasa porque sentían que a lo mejor era mucha responsabilidad estar en este caminar con Cristo, o a lo mejor otra por cosas que tenían que abandonar y tampoco como que no tuvieron las fuerzas para hacerlo, para abandonar ciertas situaciones. Otros que simplemente no quieren proseguir por desánimo, y otro también puede ser por la misma presión social, la misma presión familiar, por decirlo así. Porque cuando uno dice que es evangélico o es cristiano, pero inmediatamente a uno lo tachan así como, tú eres casi un privado de libertad. Muchas veces para el mundo somos eso, como que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro, no te puedo invitar, y te tachan, tú eres evangélico, no puedo decir esto, no puedo hablar ciertos temas, pero ¿sabes qué? Claro, nos privan de esa, nos tachan así, porque pensando que somos privados de libertad, pero al final esa libertad es más que nada un libertinaje, y lo sabemos que es así. Pero el Señor trae el perdón, Jesús trae el perdón para nuestras vidas, pero más su perdón a mí me libertó, su perdón a mí me liberó. Y yo sé que el perdón de Jesús, el que Él haya, ¿cierto?, sido crucificado en esa cruz, una muerte tan dolorosa, tan terrible, Él lo hizo por nosotros. Y Él lo hizo para que nosotros fuéramos salvos. Él nos hizo para sacarnos de estas tinieblas a la luz y para que nosotros seamos hijos de Dios y herederos del reino. Amén. Entonces, Él trae la libertad. Me hace libre del pecado, me hace libre de la oscuridad, me hace libre de la esclavitud, me hace libre de las cautividades en las cuales yo estaba viviendo. Entonces, ¿para qué? Para darte esa eternidad, para darte esa libertad, esa herencia, para que tú tengas un padre, una paternidad. Entonces, ¿por qué, si nos ponemos a pensar, por qué hay tanta deserción? ¿Por qué hay tanto abandono a nivel espiritual? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué nos quedamos en el camino? Eso tenemos que pensarlo y reflexionar y meditar, y que el Señor nos permita a todos el poder ir con nuestro corazón y ser sinceros delante del Señor
y decirle, Señor, mira, a mí me pasa esto. Jesús, a mí me pasa esto. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo avanzar en esto. Tenemos que ser sinceros con Jesús, porque muchas veces pasa, y como todo en orden de cosas, que a lo mejor, por ejemplo, yo me recordaba que hay empresas que tienen una alta rotación de empleados, donde los empleados no permanecen. ¿Por qué? Porque simplemente ellos quieren, hay una falta de interés, hay miedo a seguir, no les gustó lo que estaban haciendo, hay nuevas oportunidades, ¿cierto? Pero también a nivel profesional, como les decía, hay abandonos también a nivel familiares. Entonces, pero lo más complejo y lo que yo pensaba en todo lo que nos pasa en esta vida, ¿cierto? Secular, cotidiana, en esta vida de hombre o mujer natural, es la deserción espiritual. Es lo más complejo que nos pueda pasar. Y sabemos que este camino es angosto, de servir a Jesús, porque no es fácil. Tenemos que ser valientes, pero el Señor nos dice que somos idóneos. El Señor nos dice, tú eres apto, tú estás capacitado para que puedas caminar conmigo. Yo te hice capaz cuando te salvé, te redimí, para que tú seas y estés capacitado para este caminar. Entonces mi deber en adelante es ejercitar esa capacidad, es ser competente. Mira, vámonos a 2 de Corintios 3. Si lo puedes leer ahí donde está, 2 de Corintios 3, 4, 5 y 6 vamos a leer. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No seamos competentes por nosotros mismos, sino porque nuestra competencia proviene de nuestro Padre, proviene de Dios. Entonces, por eso te digo, el Señor nos da la herramienta necesaria para poder caminar con Él. Él nos hizo aptos, nos hizo libres para poder adquirir todo este conocimiento y para poder seguir en este caminar. Entonces, muchas veces la deserción espiritual a lo mejor también se puede dar cuando, claro, pecamos al Señor, erramos, cometemos errores, le fallamos a nuestro Dios, le fallamos a nuestro Padre. Pero ¿sabes qué pasa? Que aun cuando el Señor viene, nos perdona y nos da otra oportunidad, la culpa sigue y se mantiene en nuestra vida. Y eso muchas veces puede pasar, que la culpabilidad nos esté dejando afuera. Porque erramos, pero más el Señor dice que Él nos da una nueva vida. Pecamos, pero nos da la oportunidad para que nosotros podamos proseguir, para que nosotros podamos de nuevo levantarnos, para que podamos de nuevo comenzar a caminar junto a Él. Pero es la culpa en la que muchas veces nos dice, es que yo no puedo, lo que hice, lo que significa eso para mí, lo que está significando. Pero el Señor te da una nueva vida, me da una nueva vida para poder continuar. Entonces, quedamos fuera de la dependencia del Padre, aun cuando sabemos que el Señor es un Dios de amor y de perdón. Y seguimos sintiéndonos así, seguimos sintiendo que no podemos, seguimos sintiendo que fallamos y que no podemos avanzar, lo cual no nos deja volver a reencontrarnos con Jesús. Entonces, sentimos muchas veces que Jesús está por allá y nosotros estamos acá.
pero Jesús tiene que vivir en mí, Jesús tiene que vivir en mi corazón, Jesús tiene que vivir en mis pensamientos. Eso tiene que ser cada día. A medida que tú vivas en esa vida que Jesús te da, el Señor cada día va a ir transformando nuestras vidas. Dios cada día nos va a ir moldeando. Dios cada día nos va a ir alineando a ese propósito de gloria. El Señor cada día nos va a ir alineando nuestra vida para cuando Cristo venga, nosotros nos podamos ir con Él. El Señor tiene que alinear nuestras vidas. Tenemos que ser transformados. Porque el Señor viene a buscar una novia ataviada, una novia que le está esperando. Jesús viene por su iglesia, pero por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, si nosotros vivimos en esa culpabilidad, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar detenidos y nos vamos a quedar en el camino. Entonces, por eso es importante que uno tome la decisión. Si le fallé a Jesús, el Señor te da una nueva oportunidad, te perdona y tú te levantas y tú tienes que seguir adelante. Hay distintas vivencias y realidades en la iglesia, como también se dan distintas vivencias y convivencias en cada familia. Eso se va a dar siempre. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, porque estamos interactuando personas humanas. Pero para proseguir, nosotros necesitamos amar, nosotros necesitamos perdonar. Y perdonándonos primero, partiendo por perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, hay quiebres espirituales. En este caminar con Jesús hay quiebres espirituales. Pero Jesús siempre te da la oportunidad para que tú vuelvas a Él. Siempre Jesús te va a dar la oportunidad y siempre Él va a estar presto a que yo pueda ir delante de Jesús y le diga, Señor, perdóname, te fallé, yo quiero empezar de nuevo contigo. Siempre el Señor nos va a dar la oportunidad para levantarnos y caminar con Él. Entonces, ¿estamos capacitados? Sí, el Señor nos ha capacitado. Si yo te pregunto ahora, ¿tú te sientes capacitado para llevar esta vida con Jesús? ¿Qué me podrías responder? Bueno, no veo a nadie, no le veo a ninguno la carita, pero por último, muéstrame una mano. ¿Te sientes capacitado para que podamos caminar con Jesús? Entonces, que el Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Ahora, quiero que la hermana Ida me ayude con Colosenses 3:14, que la Conita me ayude con Lucas 10:27, que la Blanquita me ayude con Primera de Corintios 15:58, que Laura no sé si puede hablar, la Caro me ayude con Efesios 6:14. No sé si la hermana Diana, el hermano William me pueden ayudar con Salmo 103:3. Y ¿tienes mi Biblia a mano? ¿No? Ya. Necesito Mateo 18:21. Ahí que me pueda ayudar de nuevo la Connie. ¿Ya? Estamos capacitados en amor. Colosenses 3:14. No sé si se lo di a Ida. Sí, espera, Colosenses 3:14. Sí, si me puede ayudar Ida con ese versículo. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Estamos capacitados en amor? Sí. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y es lo que necesitamos nosotros, amor, para caminar en esta vida de evangelio con Jesús. Lucas 10:27. Amén. Dice así Lucas 10:27. Aquel
Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que nos dice el Señor. Primero y siempre la prioridad va a ser, y tiene que ser, el Señor en nuestras vidas. Amarás al Señor. Esos son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y en 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Se dan cuenta que es importante que podamos ser perfeccionados en este vínculo perfecto del amor? Porque además de estar caminando con Jesús, llevando el Evangelio, sirviéndole, yendo a otros para que otros puedan conocer a Cristo, eso se tiene que hacer en amor, también es para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos capacitados para estar firmes? 1 Corintios 15:58. No sé a quién se lo di, pero aquí lo encontré. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes. Por eso se nos hace muchas veces difícil este caminar, porque tenemos que permanecer firmes y tenemos que ser constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor, porque tenemos que ir creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Efesios 6:14, no sé si ¿Lo se leo? lo di a él. Ya. Ya. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Amén. Esa era otra versión. Perdón. Ya. Sí, no, está bien, Carito. Sí, y en la versión Reina Valera dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El Señor nos capacita en esta firmeza. ¿Estamos capacitados en perdón? Salmo 103:3. Vamos a leer un poquito versículo, pero vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Salmo 103:3. Capacitados en perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Te das cuenta que el Señor siempre está presto y siempre Él va a perdonar nuestro pecado, nuestra iniquidad. Eso no significa que yo por la vida voy a andar con cierto libertinaje, no, porque tiene que llegar un momento en que yo tenga, cierto, que poder agradar al Señor en todo orden de cosas en mi vida. Yo tengo que agradarlo, yo tengo que ser acepto para el Señor. Él perdona todas mis iniquidades, pero en ese perdón el Señor va a ir transformando mi vida, porque yo necesito ser una hija de acuerdo a la voluntad del Señor, un hijo conforme al corazón del Señor. En Mateo 18:21, Yo le tengo. ya, súper. Dice así. Entonces, Mateos 18:21, ¿verdad? Sí, Ya. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Amén. 70 Amén. veces 7. Por eso estamos, ¿se dan cuenta cómo estamos capacitados? Capacitados en el perdón. ¿Cuántas veces perdonaré? Y el Señor lo deja súper claro, y además que lo hemos escuchado muchas veces, 70 veces 7. Y en Marcos 4:12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, que el Señor nos ayude. El Señor es grande y misericordioso, y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Nos capacita en fortaleza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un versículo que además no sabemos de memoria. Una promesa del Señor. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Por eso nos capacita en fortaleza. Nos capacita en la verdad. Conita, Filipenses 2:16. Y le voy a pedir a la Caro también que me ayude, Juan 6:68. ¿Cuánto, perdón? Juan 6:68. Ok. Capacitado en la Amén. verdad. Filipenses 2:16. Filipenses 2:16 y dice así: asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. Juan 6:68. Amén. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Amén. Me gusta tanto ese versículo, hermanos. ¿A quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? No hay nadie más. Tú eres el único verdadero. Estamos capacitados en la verdad porque sabemos a quién tenemos que ir. En Él está la verdad. En Jesús está la verdad. Capacitados en unidad. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad, vamos a crecer en amor. Capacitados en una nueva vida. En Efesios 4:17, un poquito más abajo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Señor trae para nosotros una nueva vida, pero nosotros tenemos que despojarnos, ¿cierto?, de la vieja criatura. Por eso les decía, tiene que estar muy marcado lo que tú eras antes de ser hijo de Dios a lo que es ahora. Tú tienes que crecer en amor, yo tengo que crecer en amor, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en verdad para poder, ¿cierto?, cumplir el propósito, se cumpla el propósito del Señor en mi vida. Así podríamos estar a lo mejor toda la noche describiendo muchas más en lo que el Señor nos ha capacitado, en ser valientes, ¿cierto?, en cómo afrontar dificultades, estar capacitados en el servicio a Dios, en las batallas espirituales, en la justicia, en la valentía. Podríamos describir mucho en todo lo que Dios nos ha capacitado. Pero tenemos, ¿cierto?, todo esto que el Señor nos da como herramienta para que nosotros podamos proseguir en este caminar. No abandonar nuestra relación con Jesús.
Debemos tener claro bien quién somos en Jesús y para lo cual fuimos llamados. Entonces, si abandonaste tu lugar, el Señor hoy recuerda que estás capacitado y tienes que ejercer el llamamiento. Él nos perdona, nos da cada día una nueva oportunidad. No abandonemos el caminar con Jesús, no desertemos, no huyamos. Como les decía, no miremos a Jesús como que hay una distancia tremenda entre él y yo, sino que tú lo tienes que mirar como Jesús vive dentro de ti, mora en tu corazón. Si Jesús vive en mí, yo estoy completa. Si Jesús vive en ti, tú vas a estar completo. En Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vamos desde la justificación a la glorificación. Y la base de la herencia, de esta herencia, si hijos, también herederos. Y eso lo podemos ver ahí en Gálatas 4:30. Entonces, esto no es por méritos, la herencia que nosotros tenemos. No dice, sí siervo, también herederos. Eso no dice. Dice, sí hijos, también herederos. Somos hijos de la promesa. Y en San Juan, recuerden lo que leíamos, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser llamados sus hijos. Es tan solo ser regenerados o nacidos de nuevo por su espíritu los que nos hacen ser herederos. Por eso es tan importante que sepamos quiénes somos en Cristo, quiénes somos como hijos de Dios. Eso no se debe olvidar en nuestro caminar. La universalidad de la herencia, sí hijos, recuérdalo, sí hijos también herederos. Y la herencia es para todos tenemos acceso. El amor de Dios es el mismo para todos. Somos todos bendecidos bajo la misma promesa. La herencia es suficiente para todos. Todos tenemos acceso. Pero es cosa de que uno llegue a encontrarse con Jesús. Si tú quieres, yo quiero encontrarme con Jesús día a día. Yo no sé si ustedes han visto o conocen ese video que se llama El Barbero y Dios. No sé si lo han visto. No lo vamos a poner ahora aquí porque igual son minutos. Pero si tú tienes tiempo, lo quieres ver, revísalo. El Barbero y Dios. Mucha gente que no cree en Dios y por justificar el pecado y la maldad, dice, si hay un Dios, si existe un Dios tan grande y tan poderoso, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre en otros países? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay tanta delincuencia tal vez? Y hay gente que justifica mucho el pecado, va a justificar la maldad, y es solamente porque no quiere conocer a Jesús, no quiere conocer a Cristo. Entonces, ese es el motivo, que todos tenemos acceso, pero no todos quieren acceder a conocer y a llevar una vida con Jesús. Entonces, la heredad, que es motivo de herencia, el que venciere, poseerá todas las cosas. Y eso lo dice en Apocalipsis 21:7. Todo es vuestro, y una promesa del Señor, que lo dice en Filipenses 4:18. Somos herederos de salvación, en Hechos 4:12. Herederos de la vida eterna, Tito 3:7. Herederos de la justicia,
Hebreos 11:7. Herederos del reino, Santiago 2:5. Entonces, si tú puedes pensar o podemos analizar todo lo que significa ser un hijo de Dios y todo lo que significa ser un heredero y a todo lo que tenemos derecho por ser hijos de Dios, ¿te das cuenta de la grandeza de lo que significa ser un hijo de Dios? A todo lo que tenemos derecho, a la salvación, a la vida eterna, a una vida de justicia, a ser herederos del reino de Dios, a tener promesas. Entonces todo esto va a traer seguridad a tu vida, va a traer seguridad a mi vida. ¿Cómo nos trata Dios? Esto es un pensamiento, con esto ya estoy terminando. Les perdona y les recibe en su casa, les hace hijos, y a todos los que son hijos los nombra herederos, y todos sus herederos son príncipes, y todos sus príncipes son coronados. Por eso es la herencia que el Señor te trae y te recuerda como hijo de Dios que tienes una herencia. Y que ese día vamos a reinar con Jesús, que nos espera, ¿cierto?, esa corona para cada uno de nosotros. Princesas y príncipes somos, hijos del Señor. No fuimos llamados porque somos perfectos. Fuimos llamados para ser perfeccionados. Por eso no te mires en menos, ni te mires inferior, diciendo yo no soy capaz. Yo no soy capaz, yo no puedo hacer esto, yo no puedo predicar de esa forma, yo no puedo levantar las manos de esta manera, yo no puedo adorar así de esa manera. Pero ¿sabes qué? A medida que tú quieres seguir en este caminar con Jesús, y que el Señor te va a ir capacitando a medida de ese tiempo que tú pases con Jesús, y a medida que tú pases en la presencia del Señor, nosotros vamos a ir siendo transformados. Sabes que yo no puedo salir a la calle, me da vergüenza ir a predicar, me da vergüenza entregar un tratado. Estamos saliendo a la calle un grupo de hermanos, pero ¿sabes qué? Yo me gozo porque yo digo, pucha, a lo mejor no vemos a nadie en la calle, pero sé que más de alguno ahí está escuchando en su casa. ¿Y sabes por qué? Porque un día conocieron a Jesús, un día escucharon de Jesús, un día sirvieron a Jesús, que ahora quedaron en el camino, están apartados, están detenidos, están confundidos, están cautivos. Pero ahí estamos, ¿cierto? Nosotros, el Señor nos lleva para poder llevarles una palabra de esperanza, para poder llevarles una palabra de amor, para decirles que el Señor nos perdona, el Señor tiene misericordia y nos da la oportunidad que nosotros que nos podamos volver a encontrar con Él. Entonces, aun cuando a ti a lo mejor, no, sabes que yo no puedo hacerlo, pero en el nombre de Jesús el Señor te hace ser valiente y te capacita en esa valentía, pero solamente depende de nosotros en que podamos ser perfeccionados, porque fuimos llamados para ser perfeccionados. Si el Señor no nos eligió porque éramos lo mejor, recuerda lo que dice su palabra, cómo fuimos escogidos de las tinieblas, de la oscuridad, nos sacó a una luz gloriosa. Entonces, solo te quiero decir y te quiero animar a que podamos seguir en este caminar con Jesús. Si estás desanimado, si te sientes triste, si te sientes turbado, confundido, si sientes dolor, o si simplemente dices, yo no tengo fuerza, yo ni siquiera tengo fuerzas para orar, ni siquiera tengo fuerzas para cantar, ni siquiera tengo fuerzas para adorar, pero el Señor te dice que te capacita, te hizo apto. Y eso recuérdalo, porque ¿sabes qué es importante? ¿Por qué lo tienes que recordar? Por todas estas promesas que el Señor trae para nosotros. La salvación, la vida eterna, es su reino, que todas las cosas, ¿cierto? Y las promesas y todo lo que Él tiene para nosotros. Que yo creo que esto no se puede comparar con nada. Aquí nosotros
en lo natural vemos cómo las familias pelean herencia y pelean tesoro y pelean, ¿cierto? Situaciones y cosas de ese estilo. Pero ¿sabes qué? No tiene tal comparación el que tú puedas heredar y ser partícipe de esa vida eterna. No tiene comparación. No tiene nada, ninguna comparación la riqueza que tú puedas tener en esta vida terrenal. No tiene comparación con lo que nosotros vamos a vivir cuando Jesús venga por nosotros y estemos reinando con Él. Entonces, por eso te quiero animar para que no te sientas inferior o si te sientes débil, decirle, Señor, y ser sincero, Señor, me pasa esto, me pasa esta situación, siento que no puedo avanzar, siento que no puedo crecer, pero yo necesito llenarme de ti. A medida que tú busques y quieras buscarlo y quieras buscar esa presencia, el Señor te va a ir capacitando, te va a ir recordando todo lo que tú eres y lo que significas para Jesús. Así que te animo y le doy gracias al Señor por su palabra. Yo sé que Él está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, su Espíritu Santo vive dentro de mí, ¿cierto? Su Espíritu Santo también me está capacitando y también está transformando mi vida para que yo pueda caminar en este caminar que muchas veces, y no te lo digo porque yo a lo mejor vivo en la iglesia o llevo años en una iglesia, eso no significa que muchas veces, o los hermanos que llevan años en el ministerio, eso no significa que algunas veces nos hemos cansado. Algunas veces hemos querido decir, hasta aquí nomás llegamos. No, para nada. Nos pasa a todos. En distintas circunstancias o periodos de nuestra vida nos sucede que hay quiebres. Se va quebrando nuestra comunión, se va quebrando nuestras cercanías con Jesús. Hay periodos de deserciones, hay periodos de que nos detenemos y ahí quedamos, ¿cierto? Y no significa que nosotros por estar en una iglesia o por permanecer activos, vienen estas situaciones, no. ¿Por qué? Porque cada uno vive distintas realidades y vive distintas situaciones, por decirlo así. Cada uno lo vive y vive estos momentos de quiebre, pero el Señor es más poderoso y nos dice que somos firmes y nos dice que fuimos plantados y nos dice que somos valientes y nos dice que podemos avanzar y podemos creer y podemos crecer en amor. Amén. Así que por eso, que el Señor te bendiga grandemente, que en este día yo le doy gracias al Señor y recuerda que tú eres un heredero, eres una heredera, eres hijo, tienes derecho como hijo de Dios, pero lo que Dios te dio, tú ahora lo tienes que llevar a cabo. Lo que Dios me dio a mí y me entregó a mí y lo que me entrega día a día, yo lo tengo que ejercitar. Yo tengo que ejercitarlo en este caminar para ir, ¿cierto?, en ayuda a otros y para ir en busca, ¿cierto?, de aquel que está necesitado. Amén. Necesitamos ser capacitados en amor, en mucho amor, en perdón. Amén, para que podamos seguir. Para que uno no sienta la culpa y decir, porque le fallé a Dios, yo ya no puedo seguir. No, el Señor te da una nueva oportunidad y cada día te va a dar una oportunidad para que tú puedas caminar con Él. Y el Señor siempre, si el Señor está ahí esperando por ti, está presto su oído. Así que el Señor te bendiga grandemente ahí donde estás escuchando a través de esta pantalla. Yo te quiero invitar a que podamos orar al Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Vamos a bendecir a nuestro Dios. Solamente le pido al Señor que su palabra corra y sea glorificada en el área de tu vida que tú necesites. Que su palabra corra y sea glorificada en este día, en este momento,
y que sea revelada a tu vida. Amén. Pídele al Señor que te revele la palabra, que te aclare tus pensamientos, que te ayude, ¿cierto? Y nos ayude a todos, porque en realidad todos somos seres humanos y nos confundimos, pero tenemos que ser honestos con Jesús, tenemos que ser claros con Jesús en lo que está pasando, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, tenemos que ser honestos. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Yo le quiero pedir a la hermana Geo, bueno, no sé si tiene buena señal la Geito, que podamos orar por su palabra.